Muy bien, pues realmente es un gozo para nosotros como pastores poder interactuar con ustedes de esa manera, escuchando sus respuestas a nuestras preguntas. ¿Verdad que no les dijimos de quiénes eran las preguntas? No, buen punto. No, obviamente ustedes van a hacer las preguntas y procuraremos hacer todo lo posible para darles respuestas bíblicas. Nuestra opinión, nuestro consejo personal no importa. Lo importante es escuchar lo que Dios piensa. Así como la vez pasada, los hermanos tienen unos micrófonos que van a traer aquí al frente y ustedes pueden venir, formar dos líneas en las orillas aquí. Y también quisiera agregar, sé que para algunos les da algo de nervios hacer la pregunta en público. Si prefieres escribir tu pregunta y entregarlo a un ujier, adelante. Bueno, pensé que íbamos a entrar. ¿Tenemos dos micrófonos para las preguntas? Ah, ok. Si dos hermanos nos pueden ayudar estando en las esquinas, por lo menos para que hasta que se formen una fila. Ya Y llegó el luego, primero ahí. sí. Entonces en las dos esquinas, si ustedes pueden formar líneas y adelante, solamente dinos su nombre y luego la pregunta. Es un verdadero gusto poder estar aquí esta tarde. Una pregunta primeramente para Josías sencilla y luego una difícil para Luis. Me gusta Hermano, es mucho. al revés. Tengo la Biblia MacArthur y la Enciclopedia Teológica Grauman a mi derecha, entonces tú haz lo que pregunta lo que quieras. Sí, la pregunta para Josías es, ¿los jóvenes Grauman hablan español? Uy, es un poco complejo. Sí y no. Mis dos varoncitos dirían muy poquito. Y Abby entiende bastante, Ya, pero pero cantan muy bonito. bueno, gracias a Dios. La pregunta ahora es, tengo varias, pero nada más me voy a hacer una. En el capítulo 27 de Mateo dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Regularmente pasamos sobre ese versículo y no preguntamos nada, pero en este caso digo, ¿dónde están estas personas? Recibieron su cuerpo glorificado, ascendieron después de con nuestro Señor Jesucristo, volvieron a morir, ¿qué pasó con ellos? ¿Y cuál fue el propósito de que se levantaran después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si pudieran, por favor, decir algo acerca. Sí, buena pregunta, Eleazar, muchas gracias. Creo que a veces la confusión allí es de que estamos confundiendo entre la resurrección con cuerpos glorificados y la resurrección a cuerpos otra vez mortales. Entonces vemos muchos casos en la Biblia de personas que fallecieron y luego fueron resucitados con el mismo cuerpo mortal. Gente como Lázaro, que muere, luego Jesucristo lo resucita y luego tiene que morir otra vez. Luego va a la presencia del Señor esperando la futura resurrección cuando recibe su cuerpo glorificado. Sabemos de que esos hermanos no recibieron sus cuerpos glorificados porque Cristo es el primero, es las primicias de nuestra futura resurrección. 1 Corintios 15 es muy clave en eso, de que Cristo es el primero, es las primicias. Y la resurrección de Cristo ocurre el domingo, el viernes, cuando esto pasa, es antes. Entonces esos fueron hermanos que murieron, luego Dios en su soberanía lo resucita, así como Lázaro, viven por un tiempo, luego mueren y están en la presencia del Señor esperando la resurrección, así que todos vamos a recibir juntos en el futuro. Pero si avanzamos, no hay que... Sí, vengan hermanos, sin pena. Bien. Sin pena, no Buenas hay... noches, hermanos. Mi nombre es Víctor Santos y yo quisiera hacerles una pregunta que se me pudieran aclarar bien sobre Hebreos 7.
dos preguntas en este capítulo. La primera pregunta es que si el sacerdocio de Melquisedec apunta hacia Cristo, que si es una cristofanía. Y la segunda pregunta sería si el mandamiento del diezmo está abrogado. Serían mis dos dudas. En cuanto a lo de Melquisedec, no es una cristofanía, diríamos más bien que apunta al Señor Jesucristo en el sentido de que, como lo dice el texto, ¿no? Aquí en Hebreos 7, como versículo 3, el hecho de que no nos haya dado el Espíritu Santo aquí en la Escritura, versículo 3, información acerca del padre de Melquisedec, madre, genealogía, ni tiene principio de días ni fin de vida. O sea, no nos dice quiénes son sus papás, de dónde salió, cuándo murió. Versículo 3, hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, Melquisedec refleja algo del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, esa descripción del versículo 3 sería literal en términos de que Él es el Hijo eterno de Dios. Él verdaderamente no tiene principio ni fin. Entonces, en ese sentido, Melquisedec apunta al Señor Jesucristo. Y antes de pasar lo del diezmo, ¿qué les No, decía? totalmente de acuerdo. Creo que el versículo 3 es clave. Aquí dice semejante al Hijo de Dios. Y el punto es de que es similar a Jesucristo en el sentido de que no tenía que presentar su genealogía como para mostrar que es sacerdote. Tiene un sacerdote diferente al de los levitas. Y la segunda era el diezmo. Bueno, lo que sucede con el diezmo es que lo ves, es parte de la ley, lo hemos explicado ahí en Deuteronomio, puedes ahí repasar, pero en resumen, en la ley, que es lo mismo antiguo pacto, el pacto mosaico, Dios mandó a los israelitas a pagar un impuesto que era alrededor del 23% anual. Dentro de ese impuesto había ahí algunos diezmos. Eso se dividía en tres partes. Era para los sacerdotes, para los levitas, para financiar las festividades, porque costaban, ¿no? Todas las festividades, alguien tenía que pagarlas, y también para los huérfanos, las viudas. Todo eso anualmente era prácticamente 23%, dos de esos diezmos iban por ahí, el otro, ese 3%, era como era cada 3 años, por eso lo dividimos y decimos que es 23% anual. Pero ese era un impuesto, era algo que, como estaban bajo lo que llamaremos una teocracia, el Señor Dios, el Señor Jesucristo, obvio, siendo Él el Rey de Israel, ellos tenían que pagar eso al, vamos a decirlo así, el gobierno que estaba bajo Dios. Entonces, eso era un impuesto para ellos. Al mismo tiempo, debían ellos ofrendar de manera libre y voluntaria. Una ilustración es el tabernáculo. Allá por Éxodo, ves tú cómo dijo el Señor que ofrendaran de su voluntad, más tarde para el templo, por ejemplo, ¿no? Y otros indicadores ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento ves que daban por un lado impuestos, vamos a decirlo así, al gobierno, a la teocracia, y por otro lado ofrendas voluntarias a su criterio. No había una cantidad establecida. Cuando llegas al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento presenta que en la cruz el Señor, recuerdan en la cena, dice, esta sangre es la sangre del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Entonces en la cruz el Señor reemplaza el antiguo pacto por el nuevo, lo cumple, el libro de Hebreos lo especifica, y por lo tanto ya no está en vigor esa ley de los impuestos, que era para la nación de Israel, bajo la ley de dar esos diezmos que llegaban a un total de 23% anual. Ahora nosotros, la contraparte de eso, sería Romanos 13, los impuestos que pagamos al gobierno. Y de la misma manera la ofrenda, 2 Corintios 9 lo resume, cada uno dé como propuso en su corazón. No nos manda una cantidad o porcentaje específico,
sino que debemos ofrendar de manera proporcional, sacrificial, voluntaria, pero es diferente de nuevo los impuestos que son obligatorios, Romanos 13, y por otro lado, esa ofrenda que es obligatoria en el sentido de que Dios nos manda ofrendar, pero la cantidad es algo, como ya dijimos, entre la persona que la da y el Señor. No sé Solamente qué para añadir. dar la referencia que citó Luis, es 2 Corintios 9:7, cada uno como propuso en su corazón. Sí, hermano. ¿Quieres tomar esto? ¿Tú lees la pregunta? Vamos con esta primero. Ok. Esta es una pregunta que nos hacen desde Guatemala. Ah, tienen por aquí algún espía, hermano. O sea, alguien ahí, ¿eh? Si es bíblico el lavatorio de los pies. O sea, Juan 13, obviamente Jesucristo da ahí el ejemplo de que lavó los pies de sus discípulos. Yo no entiendo que fuese una ordenanza de que cada cristiano tiene que lavar los pies de sus hermanos. Creo que lo que vemos en Juan 13 es el ejemplo de servicio, de que debemos servir el uno al otro. Es un mandato hacia la humildad, de nunca verme como superior a los demás. Pero yo no entiendo a Juan 13 como una tercera ordenanza. De hecho, no se reitera en las epístolas, a diferencia de daríamos por sentado el bautismo y la cena del Señor, ¿de acuerdo? Sí, a lo mejor un poco más ahí en Juan 13. Y 1 Timoteo 5 también, ¿no? Se ha lavado los pies de los santos. Sí. Sí, pero el punto es de que parece el ejemplo que hacía en esa cultura, no una ordenanza. Sí, porque, por ejemplo, en el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, yo entiendo de que es un ejemplo de servicio, pero no una ordenanza. Y algo significativo es que si ves de nuevo 1 Corintios 11, que tenemos que celebrar la cena del Señor, y ves referencias a Pablo diciendo yo no bauticé a tal, en Hechos bautizan, pero no ves ni en Hechos ni en las epístolas, yo lavé los pies de Pepito, de Juanita, o algo así, ¿no? Sí. Y ni lo vemos a lo largo de Hechos. Adelante. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Agustín y tengo una pregunta acerca del Espíritu. En lo que yo entiendo, el Señor puso el soplo de vida que fue el Espíritu en nosotros. Entonces, quisiera saber yo, en el Evangelio según San Lucas, y capítulo 23, versículo 46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Él recibió un espíritu aparte del Espíritu Santo o está hablando del Espíritu Santo? Sí, muy buena pregunta. Creo que la clave para comprender lo que está pasando ahí en ese versículo en Lucas 23, 46 es comprender la completa y genuina humanidad de Cristo. De que Cristo tiene la misma naturaleza humana que nosotros, excepto el pecado, obviamente. Pero es humano como nosotros somos humanos. Entonces, cuando nos preguntamos cómo somos nosotros, bueno, yo soy un ser compuesto de dos partes. Material, mi cuerpo, e inmaterial, que la Biblia a veces llama espíritu, alma, etc. La muerte es cuando mi parte inmaterial se separa de mi parte material. Y eso es lo que vemos en el caso de Jesucristo, de que
su espíritu humano se separó de su cuerpo humano. Es difícil porque Cristo es una persona totalmente incomparable, porque Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Su naturaleza divina es un espíritu omnipresente. Su naturaleza humana es cuerpo y espíritu humano. ¿Cómo funciona esto? Yo no sé. Solamente estamos acudiendo a lo que la Escritura dice, de que Jesucristo es Dios, 100% Dios, Juan 1:1, muchos otros textos, y que Jesucristo es humano exactamente como nosotros. Entonces, si es Dios y es humano, como Dios es un espíritu omnipresente, si es humano, tiene un cuerpo y espíritu humano. Entonces, versículo 46 no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del momento cuando el espíritu humano de Jesucristo se separa de su cuerpo humano. ¿Más o menos? Lo que hablaba el Padre cuando dijo, mi espíritu no contenderá más con el hombre. Como en Génesis 6. Sí. Sí. O sea, esto es antes de la encarnación. Esto es su espíritu divino. Agustín, a ti, gracias. Buenas noches, pastores. César. Siempre es un gusto de escuchar, tener esto es de gran ánimo. Recién escuché una pregunta y quedé con mucha duda en cómo contestarla. La pregunta es lo siguiente: debido a la cultura en la que vivimos y a la luz de lo que dice 1 Corintios 6, 8 al 10, que dice lo siguiente: pero vosotros cometéis el agravio y desfraudáis, y esto a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Debido a eso, ¿cómo podemos aconsejar a un hermano o hermana que el Señor ha rescatado del homosexualismo, pero que todavía es tentado en esa área? Bueno, realmente, César, lo aconsejarías igual que como aconsejas a cualquier otro hermano que esté teniendo dificultades con cualquier otro pecado. Recordemos que la palabra de Dios no presenta la homosexualidad como si fuera algún tipo de pecado de, digamos, de nivel 10 y el robo es nivel 5. No, como lo acabas de ver en esta lista, nos presenta esos pecados que son una muestra al mismo nivel, porque al final recordemos que el pecado tiene, como alguien dijo, el mismo nivel de culpabilidad moral delante de Dios. El pecado es igual de malo, igual de pecaminoso, de deshonroso para Dios, no importa si es interno o externo o no importa las consecuencias a las que lleva. Ahora, en términos de consecuencias, algunos pecados tienen un impacto más fuerte. Entonces, entendemos que la homosexualidad es uno de ellos, pero de nuevo tenemos que regresar a Gálatas 5, el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, y así como aconsejarías a alguien, oye, fíjate que yo estoy teniendo dificultades porque me veo tentado a robar, me veo tentado, veo el celular de Josías y me veo tentado aquí a llevármelo y estoy teniendo dificultades con los deseos pecaminosos de desear lo que no es mío, no estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y es lo mismo el que tiene deseos hacia la homosexualidad, ¿no? Tiene deseos pecaminosos, son deseos pecaminosos, y de nuevo, esos deseos, el deseo de la carne es contra el espíritu, del espíritu contra la carne, y luego dice ahí en Gálatas 5, ¿no? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, es igual para cualquier pecado. Hay que andar en el espíritu, como la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ocupar nuestra mente con la palabra, nuestros deseos, pedirle al Señor, como enfrentamos cualquier otra tentación, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, no me metas en tentación. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Evita cualquier cosa que alimente ese deseo interno. El integrarte a la congregación, una iglesia local saludable, para provocarte al amor y a las buenas obras y ser fortalecido por el ministerio del Espíritu a través del don espiritual que da cada creyente. Entonces, eso sería en general el consejo que daríamos. No sé si quieres añadir algo, José. No, totalmente de acuerdo. O sea, es un pecado muy similar a la fornicación en términos de cómo batallar en contra de eso, que hay pensamientos y la mente te traiciona con imágenes seguramente de esa antigua manera de vivir, y hay que matar al hombre viejo y luego llenar la mente con la verdad de Dios. Es difícil, pero sí, yo creo que es clave para este tiempo en donde en nuestro país hay más y más homosexualidad, de que hay que orar por ellos mucho, que Dios los salve. Y cuando llegan aquí salvos, nosotros tenemos que amarlos y no verlos como sucios. Son hermanos que son pecadores exactamente como nosotros. Todos pecamos de diferentes maneras, y aunque nosotros pensemos, no, eso es un pecado más abominable que otro, hay que recordar de que la forma en que Dios evalúa el pecado no es a nuestro gusto. Jesucristo, recuerda en Mateo 11, si no me equivoco, dijo que el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra en comparación a los de Capernaum, porque ellos rechazaron a Jesucristo viendo sus señales y todo. Entonces, el fariseo piensa que sus pecados son los menos feos, y tenemos que cortar y matar esa idea y amar a todos. Yo soy el peor pecador que conozco, y eso tiene que ser el sentir de cada creyente. Como Pablo dijo, yo soy el primero. Yo sé más de mi pecado de cualquier otro. Y amarlos y animarlos a acudir al perdón de Dios. Gracias, César. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Selvin Aguilar. Gracias por permitirnos preguntar y salir de dudas sobre el concepto. Mi pregunta es concerniente a Hechos 19. Nos narra que Pablo llega a Éfeso y encuentra a ciertos discípulos. Les pregunta si han sido bautizados en el Espíritu Santo, y ellos responden que ni siquiera han oído del Espíritu Santo. Entonces, pienso yo que quizás nuestros hermanos pentecostales podrían usar ese texto para decir que sí existen cristianos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo contestaríamos, interpretaríamos correctamente este texto? Sí, o sea, hay que recordar algunas cosas. Primero, el libro de Hechos nos narra acerca de los eventos que ocurrieron en el establecimiento del fundamento de la iglesia. Y no todo lo que vemos aquí en Hechos es prescriptivo para nosotros. No tenemos que duplicar todo lo que vemos en Hechos, ni en los evangelios. El hecho de que Jesucristo hizo algo no significa que tú debes hacerlo. Yo pensé que no, o sea, Jesucristo perdonaba pecados. Tú no tienes esa autoridad. Pablo, Pedro están funcionando como apóstoles. Tú no eres apóstol, no tienes la autoridad de un apóstol. Tú no puedes duplicar los dones del apostolado. Entonces, creo que tenemos que comenzar ahí con esa nota de interpretación, de que el hecho de que vemos algo aquí en Hechos no significa automáticamente tenemos que duplicarlo. Porque el libro de Hechos narra la transición entre el antiguo y nuevo pacto. Hay muchas cosas que ocurren en este libro que no son normativos para hoy. Si ves, por ejemplo, a Hechos 8, algo similar ocurre con los samaritanos, de que ellos creyeron y fueron bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo. Y luego no reciben el Espíritu Santo hasta que llegue Pedro allí,
impone su mano sobre ellos y lo hace de manera individual y luego cada uno recibe el Espíritu Santo cuando Pedro les toca, demostrando de que la salvación viene por medio de los judíos y no por los samaritanos que tienen su propia Biblia y era un caos. Entonces, en Hechos 8 hay creyentes sin el Espíritu Santo, por ese momento, esa transición. Hoy en día eso no puede pasar porque Romanos 8:9 dice, lo voy a leer para no citarlo mal, es tal vez el versículo clave para explicar a alguien de que cada creyente tiene el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si hay alguien que no tiene el Espíritu Santo, pues es un incrédulo, porque cada creyente recibe el Espíritu, Efesios 1, como las arras de su futura redención. Cada creyente tiene el Espíritu. Entonces la pregunta en Hechos es, ¿por qué entonces hubo ese momento de transición? Como es de que, bueno, es de que es precisamente el punto de Hechos, es mostrarnos cómo llegamos a la iglesia que tenemos hoy. Porque hubo gente en Hechos 2, en Pentecostés, hubo gente allí, por ejemplo, en el tiempo de la cruz y la resurrección, que eran judíos que creían en Dios según el antiguo pacto, pero vivían lejos. O sea, no todo creyente vivía en Jerusalén. Hubo judíos creyentes temerosos de Dios que vivían en Antioquía, que vivían en Roma, que vivían por muchas partes. En Hechos 2, el Espíritu Santo viene solamente para 120 personas. ¿Tú crees que solamente hubo 120 personas salvos en todo el mundo? No, es de que el Espíritu Santo vino a ellos primero, luego les da el don de lenguas y la idea es llegar a todos los creyentes del mundo antes de que mueran, porque si alguien hubiera muerto sin el Espíritu Santo, no podría ser salvo. Entonces hay un momento de transición ahí en donde están llevando el mensaje del Evangelio muy rápido a todo el mundo para que todos los creyentes esparcidos por todo el mundo conocido pudieran escuchar el Evangelio, recibir el Espíritu Santo y ser salvos. Entonces requiere una explicación de varias horas, pero es un resumen. Y puedes escuchar, José predicó una serie hace unos meses, de los miércoles, si mal no recuerdo, hablando de los dones apostólicos. Y bueno, esto no tiene nada que ver con tu pregunta, pero cuando quieran hacer preguntas, acérquense. Muy amable, agradeciste porque hicimos esto. Tratamos de hacer esto anualmente, pues para edificación mutua, ¿no? Pero no tienen que esperar hasta enero del 2025 para estamos los miércoles y los domingos o cuando quieran hablarnos. Sí, pero bueno. Gracias. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Susana González y mi pregunta es, primero, si yo sé que no creer en el milenio no afecta a la salvación, pero ¿cuáles son las implicaciones de no creer en el milenio para la exaltación de la gloria de Cristo? Bueno, gracias, Susana. Buena pregunta. Definitivamente afecta exactamente lo que acabas de decir, en términos de que necesitas cambiar, pues un problema de interpretación, ¿no? Necesitas hacer, digamos, una gimnasia de interpretación, todo un sistema para poder decir tantos y tantos pasajes a lo largo del Antiguo Testamento, en el Nuevo también, en donde muestran de manera clara que el Señor va a reinar en la tierra, que el Señor va a mostrar su fidelidad a Israel al cumplir con ellos el pacto abrahámico, el pacto davídico, el nuevo pacto y el pacto sacerdotal también. Tienes el templo del milenio en Ezequiel capítulos 40 al 48. Tienes también, obviamente, el pacto davídico, que es el pacto de los pactos que estamos estudiando en 2 de Samuel 7. Entonces,
definitivamente hay varios aspectos que podríamos decir hasta cierto punto restan y tienes que hacer mucho trabajo como lo hacen muchos para decir esto no puede aplicarse a un reino terrenal aquí en la tierra. Tienes que afectar la hermenéutica, o sea, la interpretación bíblica, afectas en un sentido, creo yo, la fidelidad de Dios, que es uno de los aspectos clave ahí en el cumplimiento de los pactos, y como lo dice el hermano Steve Lawson, en la teología, en todo lo que enseña la palabra de Dios, es como si tuvieras algún tipo de tapete o una alfombra, ¿no? Que abajo tiene hilos, y si le jalas acá, no solo le va a jalar acá, le va a jalar por acá. Entonces le vas a jalar aquí a la playera, por ejemplo, y acá va a estar todo arrugado, aunque le jalaste de este lado. Y eso es lo que sucede. Cuando tocas eso o alguna otra área de teología, termina afectando otros puntos de doctrina, ¿no? Esa sería, digamos, una respuesta inicial. Sí. También dijiste al inicio lo de que no afecta la salvación. Yo creo que sí es importante aclarar esto, de que no todo error teológico es igual. Hay ciertas cosas que si las niegas no puedes ser salvo. Si niegas la resurrección no puedes ir al cielo. Si niegas la deidad o la humanidad de Cristo no puedes ser salvo. Si agregas obras a la salvación no puedes ser salvo. Y hay otros errores que no afectan la salvación en el sentido de que tú puedes estar errado y sí afecta y daña tu vida cristiana, pero no cierra el cielo para ti. O sea, podemos tener diferencias entre hermanos sobre el bautismo, del modo de bautismo, del tiempo de rapto, que ciertos cristianos creen de que es antes de la tribulación, otros antes del milenio, otros después del milenio, y hay debate ahí. Y creo que por un lado tenemos la verdad de que debemos ser precisos en nuestra teología. Dios nos ordena, nos manda interpretar correctamente la Escritura. Es importante. Pero por otro lado, no podemos ver a nuestros hermanos que creen diferente a nosotros como los enemigos, como los tontos, y hacer burla de ellos. Son nuestros hermanos, vamos a pasar la eternidad con ellos. Entonces, yo puedo buscar ser edificado por ellos. A veces ellos son los que más me pueden ayudar a corregir errores que yo también tengo en mi teología, porque están viendo la Biblia desde otra perspectiva. Entonces, sí, es muy importante interpretar la Escritura correctamente, y es muy importante no ver a hermanos que están en desacuerdo con nosotros como los enemigos. Y un comentario más ahí, Susana, de acuerdo con Josías. Recordaba ahorita uno de los propósitos que ves, por ejemplo, en Isaías, el estar hablando del milenio tanto en ese lugar, en esos pasajes de Isaías en particular, 40 al 66, cuando toca tantas veces el milenio, el propósito es para consolar. Entonces, cuando no crees en que el Señor va a establecer su reino milenial, terrenal aquí en la tierra, va a afectar el que disfrutes, regresando a la manera en la que preguntaste la pregunta, ¿no? Que recuerdes que Él es el Dios de toda consolación. Te consuela, te anima, y ves los problemas en los que vivimos hoy día, sociales, y cuando sabes que viene un milenio te da esperanza, te consuela. Recuerdas que el Señor va a cumplir su palabra, pero no olvidamos lo que dijo José, es que es muy importante, no amamos y tenemos hermanos muy queridos que son amilenialistas. Bueno, yo también me uno a los hermanos en darle gracias a Dios por este privilegio que nosotros tenemos. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Me dieron una pregunta y es sobre Hechos 16:31 y dice: ¿cómo se interpreta Hechos 16:31? Es una promesa para todos y creo que es
Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, si no me equivoco. Bueno, yo creo que hay que leer todo el contexto aquí. Es cuando Pablo es liberado de la cárcel, está predicando el Evangelio, y cuando viene el terremoto y se abren todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron, el carcelero piensa matarse porque era un delito de muerte dejar salir a los soldados. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Luego el carcelero pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, evidentemente, y voy a seguir leyendo, el punto es que la promesa de que si tú crees en el Señor serás salvo, esa promesa es para ti y también es para los de tu casa. Como vemos también en Hechos 2, de que Pedro dice lo mismo, arrepiéntate y bautícese cada uno para el perdón de pecados. Y esa promesa es para ti y es para todo el mundo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, es una promesa para ti y es para toda tu casa. Y es por eso de que en el versículo 32, cuando le hablaron la palabra del Señor a él, no es de que solamente le hablaron la palabra a él y pues todos de su casa ya fueron salvos, entonces ¿por qué hablarle? No, habló la palabra a él y también predicó la palabra a todos los de su casa. Y es por eso de que luego 33 toma a todos y se bautizó con todos los suyos, porque todos escucharon la palabra, todos creyeron la palabra y luego todos fueron bautizados. Nuevamente estamos viendo lo que pasó aquí en Filipos. Lucas nos está narrando lo que pasó, no porque esto siempre se va a duplicar. Y obviamente las epístolas son muy claras de que la salvación es algo personal entre nosotros y el Señor. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer. Entonces, no es cierto de que yo puedo salvar a mis hijos por mi fe. Es de que la invitación allí, cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Esa promesa es para ti y para tu casa. Así lo entiendo. Gracias, Gerson. Buenas noches, pastores. Yo tengo dos preguntas que yo creo que aparentemente son sencillas, ¿verdad? No sé. Pero toda persona que ora puede decir Padre mío o Padre nuestro. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿a quién redarguye el Espíritu Santo? Muy bien, hermana, en cuanto a tu primera pregunta, gracias. En términos de creación, Dios es el Padre de todos, porque Él es el creador de todos. Pero en términos de relación personal, cuando por ejemplo el Señor dice, vosotros pues oraréis así en Mateo 6, le está hablando a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí mismo en Mateo 6 les dice, vuestro Padre que está en los cielos, les dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿te acuerdas qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Y luego dice, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Cuando dice ahí en Mateo 6, no os afanéis de estas cosas, por estas cosas dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, hablando de los incrédulos. Ahí en Mateo capítulo 6, 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? 6:32, porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero Mateo 6:32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, un incrédulo no le puede llamar a Dios Padre como un cristiano porque no es su hijo, no ha nacido de nuevo. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y luego añade, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando Dios nos hace nacer de nuevo por su Espíritu, nos hace renacer, nos da vida nueva, a partir de ahí nos convertimos en sus hijos, ¿no? Todo en base a la obra de Cristo y nos salva mediante la fe arrepentida únicamente. A partir de ahí tenemos una relación con Él, por eso le llamamos Abba Padre, que quiere decir, es un término de intimidad, ¿no? Como papi, Abba Padre, como Cristo, por ejemplo, dice, aunque obvio, Cristo es el Hijo, pero en términos de que Él es la segunda persona, ¿no? de la Trinidad, el Hijo tiene la misma esencia que el Padre, como hemos estado estudiando con Josías, pero una analogía ahí es que Él en Getsemaní dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Hay una intimidad. Y luego, qué maravilla, en Romanos 8, por ejemplo, dice que podemos decir Abba Padre, porque nos ha adoptado. Entonces, un incrédulo no puede llamarle a Dios Padre hasta que venga en arrepentimiento y fe. Hasta que Dios lo salve, entonces ya tiene una relación con Él. Y bueno, por eso evangelizamos, por eso el Señor quiere que venga en arrepentimiento y fe a Él, ¿no? Amén. ¿Eso contestó la primera pregunta? Sí, pastor. Ok. Yo la entendí diferente, entonces qué bueno. Sí, claro. La segunda pregunta fue ¿a quién corrige el Espíritu Santo? Algo. Sí, ¿A quién? Redarguye. Redarguye, sí. Cada creyente, cada vez que peca. Será mi respuesta, de que el Espíritu Santo, Santiago 4:5 nos anhela celosamente, de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y cuando nosotros pecamos es una afrenta a su santidad. Él no puede como que no hacer nada. Y por eso como cristianos tenemos como un doble efecto de que cuando peco tanto mi conciencia humana me corrige como el Espíritu Santo. ¿Recuerdas en el Salmo 51 y también 32? David habla de su estado cuando no había confesado su pecado y dice, tu mano estuvo puesto sobre mí. O sea, reconoce de que sentía la presión de Dios cuando no confesaba su pecado. Entonces creo que es lo mismo para cada uno de nosotros. Cuando pecamos, el Espíritu Santo es contristado, el Espíritu Santo nos corrige, Dios nos disciplina, porque Dios nos ama y no quiere que sigamos en ese camino que lleva al infierno. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Josías, Luis, un placer. Bueno, en nuestros días ha estado muy en boga la herejía del modalismo, es decir, los que solo proclaman, valga la redundancia, solo Jesús. Y en esta herejía, de manera muy sistemática, han estado maquillando de tal forma que aparentan creer en la Trinidad, pero no creen en la Trinidad, es decir, la rechazan, ¿no? ¿Cuál es el fondo, cuál es el problema de esta herejía modalista? Y también usando ellos, por ejemplo, versículos, ¿no? Que de manera muy errada y sin ninguna norma de interpretación, tratan de engañar a veces a los creyentes, o los tratan de engañar, pero realmente es un problema en estos días y sí me gustaría que nos explicaran cuál es el fondo de esta herejía modalista. Bueno, es que no hay nada nuevo bajo el sol. El nombre original del modalismo es sabelianismo. Sabelio era un hereje de los primeros siglos.
¿Y cuál es el fondo? O sea, Satanás busca condenar al mundo, o sea, a todos, y por eso inventa herejía. O sea, Pablo llama a cada herejía doctrina de demonios, de que la manera principal, según 1 Timoteo 4, en que Satanás engaña al mundo es por medio de las herejías, que gente endemoniada, o sea, enseña, que condena a la gente. ¿Por qué es atractivo el modalismo? Porque hace que Dios sea entendible por la mente humana. ¿Sí? El orgullo humano prefiere rechazar la Trinidad, prefiere rechazar doctrinas que no podemos entender porque significa que Dios es más grande que yo. Yo no quiero pensar eso si soy un pecador. Yo quiero verme como más capaz, como Dios mismo. Entonces niegan la Trinidad y esto afecta todo el cristianismo, hace que Dios sea una sola persona y esto, piensa en la eternidad pasada. Entonces Dios estuvo solo, amando a nadie, contento de amar a nadie, totalmente egoísta. Eso no es el Dios que servimos. El Dios que servimos es trino. También afecta mucho la persona de Cristo. Porque si Jesús, como dicen, si Jesús es Padre, Hijo, Espíritu, entonces la encarnación no funciona. Y tienes a un medio humano en los evangelios. De hecho, el hermano habló del versículo cuando Jesús entregó su espíritu. O sea, para el modalista no pueden explicarlo así. Lo que vemos, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, para el de solo Jesús, es Cristo, su parte material, hablando con su parte inmaterial. No, nuestro Cristo no es esquizofrénico. ¿Cómo se dice? Esquizofrénico. Sí. No. O sea, daña mucho la forma en que uno ve la Escritura y por eso alguien no puede negar la Trinidad, no puede negar la genuina humanidad de Cristo y ser salvo. Debemos orar por los que niegan la Trinidad. Debemos presentarles el Evangelio y debemos conocer mejor la verdad para no ser seducidos por ese tipo de errores. Gracias. Joaquín. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Luis Carlos Vázquez y agradezco mucho la oportunidad. Tengo una pregunta y quisiera dividirla en dos. No voy a utilizar el término iglesia, sino un grupo de personas que se congregan, que se manejan bajo los términos de magisterio y tradición. Y es mi primera pregunta. ¿Qué piensan ustedes sobre la tradición conforme a este grupo religioso? ¿Saben a quién me refiero? Pues estás hablando de los católicos romanos. Correcto, okay. Católicos romanos. Sí. ¿Qué piensan sobre la tradición? Bueno, ahí el problema es de autoridad, porque el problema es que el catolicismo romano prácticamente coloca la tradición al mismo nivel o por encima incluso de la palabra de Dios. Entonces, ese es el problema de fondo ahí. De autoridad, de ahí se desprenden todos los demás problemas. Y el problema, digamos, detrás de eso es que el Papa es la cabeza de la Iglesia, no Cristo, y eso se refleja en que la autoridad es el Papa, no el Señor Jesucristo, tal como se ha revelado en su palabra. Entonces, por eso tienen todo tipo de inventos, usando los términos del Señor en los evangelios, ¿no? Mandamientos de hombres, que obviamente son mandamientos de hombres, son ideas inventadas por ellos, como lo caracteriza toda la religión falsa. Es una religión falsa. Correcto. Perdón. Y mi segunda pregunta es más como una referencia, quisiera si ustedes la ven bien. También nosotros hemos abrazado sola escritura, y en sola escritura también tenemos tradición. Tenemos himnos, por ejemplo, que están escritos y son himnos antiguos y aparecen en la escritura. Algunos de ellos le llaman
creo que Karma Christus, algo así, como el que aparece en Efesios. Y luego también tenemos concilios escritos. Entonces nosotros tenemos también tradición y tenemos también lo que es concilios y son verdaderamente genuinos porque aparecen en la Escritura. Entonces nosotros como creyentes también avalamos la tradición, pero que aparece en la Escritura. Y también lo que, como la doxología, por ejemplo, Pablo utiliza mucho ese término. Y la razón de la pregunta es por ciertas conversaciones que yo tengo en mi trabajo con personas bien preparadas en la teología de que ellos creen. Y yo les referí este argumento, que nosotros también creemos en la tradición, que aparece ahí como los ignarios, y también creemos en los concilios, pero no de ellos, sino los concilios que aparecen, por ejemplo, en las cartas de Pedro y Segunda de Corintios. Bueno, es de que como cristianos sí tenemos tradición, pero no la vemos en la misma manera que el católico romano ve su tradición. Nosotros tenemos concilios extrabíblicos, tenemos el concilio de Nicea, de Constantinopla, y o sea, grupos de cientos de pastores que se sentaron y hablaron de teología, y podemos aprender mucho de esos concilios. Porque o sea, esto fue el siglo, o sea, en los 300 después de Cristo, gente que el griego fue su lengua materna, que están hablando con personas que a lo mejor conocieron a personas que conocieron, o sea, personalmente a Juan que escribió Apocalipsis. Entonces sería orgulloso, sería necio de mi parte no leer esos concilios, no saber lo que dicen. Pero ese concilio no está a la par con la Escritura. La tradición sirve a la Escritura, no está a la par. Esa es la diferencia entre nosotros y los católicos romanos, que para ellos la tradición humana es igual que la Escritura. Y si es igual a la Escritura, entonces están haciendo lo que Jesucristo nos ordenó a no hacer en Mateo 15, de enseñar mandamientos de hombres como si fuesen mandamientos de Dios. Tener un mandamiento de hombre en sí no es el problema es cuando lo exaltas al mismo nivel que la Escritura. Entonces sí hay tradiciones entre cristianos, pero la pregunta es cómo vemos esa tradición. Si lo vemos como un siervo a la Escritura, entonces está bien, es sano. La teología histórica nos ayuda a comprender cómo es que los cristianos a lo largo de los últimos 2000 años han interpretado la Biblia. Esto me ayuda, me bendice. Pero en el momento en que pongo esas tradiciones a la misma autoridad que la Escritura, ya estoy en pecado. Y en el momento que lo hago, siempre voy a hacer naufragio con mi fe. Porque luego voy a inventar cosas que no concuerdan con la Escritura. Como vemos en la Iglesia Católica Romana, que adoración a María, obras en la salvación y todo lo que vemos ahí. Gracias. Y también añadiría ahí, tocayo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando alguien te dice, no, es que ahí en la Biblia también está el concilio de Hechos 15, o está el himno tal de Filipenses 2, o el de Efesios 1, allá hay tradición. Oye, no es lo mismo como lo dijo ya Josías, y es escritura inspirada por Dios. El Espíritu Santo quiso incluirlo aquí. No es algo inventado como decía Josías. Buenas noches, hermano. Mi nombre es Cristina y la pregunta mía está relacionada con no relacionada, pero tiene algo que ver. Yo quería que me explicaran a qué creencias se le llaman sectas y si la Iglesia Católica se consideraba una secta, sí o no, ¿por qué? Tú eres el herejólogo. No sé. Ay, quiero ser paloma en cuanto a las herejías. Yo sé, estoy bromeando, hermano, no es cierto. Conocerlo, ser inocente. Mira, la palabra secta
generalmente se usa para describir a personas que se presentan como cristianos, pero no lo son. Entonces, generalmente, en el uso común, mormones, testigos de Jehová, católicos, ellos creen una falsa religión, mientras que una secta es como que un falso, pero sin mucho renombre, o sea, sin haber creado toda una religión. Pero hay personas que también usan la palabra secta para hablar de los de Solo Jesús y de otros grupos. Pero creo que técnicamente la palabra secta no se usa tanto para religiones falsas, sino para grupos que están intentando mostrar que son cristianos cuando no lo son. Eso es mi entendimiento. Amén. La Iglesia Católica Romana es una falsa religión que no es diferente en términos del destino eterno que una secta. Una secta te lleva al infierno, una falsa religión te lleva al infierno. Pero por alguna razón, o sea, que yo no soy el experto de definir palabras en español, pero la palabra secta generalmente, por lo menos en círculos teológicos, se restringe a grupos que dicen que son cristianos. O sea, el Papa, o sea, hasta recién quiere hacerlo, pero un mormón no te va a decir que es evangélico. O sea, es una falsa religión. Un testigo de Jehová no te va a decir que es un evangélico cristiano, no. Es una falsa religión. El que cree en una secta, que es parte de una secta, generalmente es el que, no, yo sí, soy, o sea, nacido de nuevo, soy tu hermano. No eres mi hermano. Sí, y eso que dijo Josías creo que es importante. La palabra secta se usa más en estudios teológicos, digamos, religiosos, llamémosle así, en un ambiente académico, pero la palabra no está aquí en la Biblia. En la Biblia, sin embargo, como lo dijo Josías, llámese de manera muy ordenada el catolicismo o el grupito ahí de 2, 3 y los demás ahí rocas, igual, si alguno predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Entonces, si alguien predica algo que no sea solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe, en el sentido más básico, llámese un católico o una IX que ni sabemos, que se llame secta, pues va al infierno. Gracias, hermano. Buenas noches, mi nombre es Marcos y tengo una pregunta en Mateo 24-29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Y mi pregunta es, ¿quiénes son esos escogidos? Bueno, aquí el contexto está hablando de la tribulación, la última parte de la tribulación. Lo ves desde el capítulo 24, ¿no? Está hablando de la segunda venida. Está hablando prácticamente de los últimos 13.5 años, de los 7 años de la tribulación futura, descrita a detalle en Apocalipsis capítulo 6 al 18. Entonces, esos escogidos serían aquí en el 31 aquellos creyentes que estén vivos todavía durante la tribulación. No se refiere a la iglesia porque la iglesia ya habrá sido arrebatada.
De hecho, en Apocalipsis capítulos 1 al 3 la iglesia se menciona y a partir del 4 ya no se vuelve a mencionar. Se está representada, creemos, por los 24 ancianos que están ahí en Apocalipsis 4 y ya no se vuelve a mencionar la iglesia, ¿no? Creemos que aunque las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3 fueron iglesias literales, como fue la iglesia de Corinto, digamos que son mini epístolas, aún así representan la época de la iglesia, de tal manera que cuando tú llegas a Apocalipsis 4, la iglesia ya está en el cielo, el Señor va a derramar sus juicios, y esto lo menciono al margen de que estos escogidos serían creyentes que Dios va a reunir, y aquí entra también en Mateo 25 el juicio de las ovejas y los cabritos, que vendrá después de que el Señor venga, y ahí es donde los sobrevivientes de la tribulación, los que son creyentes van al reino milenial y los que no van al infierno. Así es como veríamos ahí elegidos o escogidos. Corrige ahí, por favor. No, sí, totalmente de acuerdo. Solo agregaría de que a veces nosotros queremos tomar un texto y poner todo en un calendario exacto. Esto es, o sea, rapto, tribulación, milenio, estado eterno. Y mucho de la Biblia mezcla varios eventos al mismo tiempo. Como por ejemplo cuando Isaías está hablando de la venida de Jesucristo, en un solo versículo puede hablar de la primera y segunda venida. Sabemos de que ese versículo se divide por 2000 años por lo menos entre la parte A y la parte 2, pero Isaías solamente está profetizando cosas futuras. Entonces, algo que Pastor MacArthur dice muy a menudo es de que Cristo regresa y reina para siempre. Y bueno, o sea, hay milenio y estado eterno, hay como que 2 fases, pero la Biblia no habla de 2 reinos. Cristo regresa y reina para siempre. Entonces, yo no tengo problemas cuando leo un versículo así, de ver de qué se trata de todos los escogidos, o sea, desde ese momento, como que va a pasar en el futuro. En un sentido, todo escogido, todos los que somos salvos, los ángeles nos van a juntar y llevarnos a la gloria de Cristo. Entonces, recordemos de que a veces la escatología nos frustra porque es muy compleja y sí, tenemos que estudiar y saber lo que está pasando. Pero recuerden de que el propósito de la escatología es consolarnos, es animarnos. Y si estudias escatología y cuando terminas estás más frustrado, estás haciendo algo mal. Porque debes terminar más gozoso, más lleno de alegría, más lleno de consuelo, sabiendo de que Cristo regresa y vamos a estar con Él. Aquí hay otra pregunta que dice, en Jonás 1:17, dice, ¿estaba Jonás vivo o muerto? Estaba vivo. Sí, ahí no aplica la de no andaba muerto, andaba de parranda, esa no. Andaba ahí en el pez, o sea, en el fondo él estaba vivo, claro, y luego el pez lo escupe y déjame llegar a Jonás, pero seguro estaba vivo, o sea, él no murió, pensó que se iba a morir, sí. Es lo que dice, lo describe de manera simbólica, poética, pero estaba vivo. Sí. Acá, hermano. Primero las damas. Gracias. Buenas noches, amados hermanos. Antes que nada, hago esta breve comentario para que entiendan mi pregunta, del porqué de mi pregunta. Yo asistí aquí a Grace hace 2 años y es mi primer miércoles. Vengo regresando y vengo con esta agradable sorpresa, ya que el tiempo en que nos retiramos, nos congregamos en una iglesia un poco retirado, desde Culver City venimos, y nos estuvo como afectando, ya que aunque es una iglesia bautista,
tenían otros puntos de ver, otras formas de ver la escritura. Llegamos a la conclusión y decisión de salirnos y regresarnos otra vez a Grace, no importa la distancia, vamos a viajar, porque ya estaba creando cierta confusión en unos puntos bíblicos, ¿verdad? Uno de los que más repetía constantemente este pastor aquí, que se me quedó muy grabado, y ahorita que está esta sección de preguntas, yo no quería que afectara ya mi vida espiritual, porque él hacía mucho énfasis en que si no teníamos, como dice Gálatas 5, 22 y 23, todos los frutos del Espíritu, porque no eran los frutos, decía él, es el fruto, y si no los teníamos completamente, prácticamente no éramos sellados por el Espíritu y que no éramos básicamente cristianos, porque no practicábamos o no estaba completo el fruto del Espíritu. Y esto era constante, por cualquier situación, porque yo entendía que no es por obra. Siempre he entendido y he creído lo que aquí me enseñaron y lo que crecimos, pero él insistía en que si tú no cumples con todo, básicamente decía, yo pongo en duda la salvación de muchos de ustedes. Entonces, pues yo hacía caso omiso y nunca estuve de acuerdo, pero determinamos salirnos por lo mismo. Pero yo sí quería que me explicaran Gálatas 5, 22 y 23 para que esté bien entendida sobre este versículo. Sí. Pues primero, bienvenida, hermana, de vuelta. En primer lugar, creo que comienza bien esa explicación de que no dice los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz y paciencia. No es de que un cristiano le vamos a ti te voy a conocer por tu paciencia, aunque no amas a nadie. Y a otro cristiano, le vamos a conocer por su mansedumbre, pero que no es muy benigno. No, el fruto del Espíritu es mostrándonos, lo que el Espíritu Santo hace en cada cristiano. Son las características de cada cristiano. Donde creo que donde veo que la explicación erra es ver de que vas a ver esto completo en cada cristiano. Cada cristiano lucha con el pecado. 1 Juan 1. Si alguien niega que es un pecador, es un mentiroso. La primera característica de un cristiano es de que es un pecador que confiesa su pecado constantemente. Entonces todos luchamos con el pecado. Lees Romanos 7 y Pablo dice, oh miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de cuerpo de muerte? Es un creyente maduro lidiando, peleando con su pecado, matando su pecado. Entonces, por un lado, sí es cierto de que eso es una descripción de todas las características que deben de caracterizar a cada creyente. Por otro lado, nosotros debemos ser muy, muy tardos en cuestionar a la gente. Si alguien está luchando con el pecado, pues le corregimos, Mateo 18, a solas. Pero orando por su restauración, su arrepentimiento, sabiendo de que nosotros también somos pecadores. Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, de que regresamos a la verdad de que yo soy el peor pecador aquí en este salón. ¿Considera pecado por decir si alguien no tiene mansedumbre o paz, algo de verdad del fruto del Espíritu? Automáticamente sé que luchamos cada día, ¿verdad? Por estar completos, ¿verdad? En el Espíritu, por el fruto del Espíritu. Pero si alguien, por decir, no tiene paz o está luchando con algo, el decir que no es creyente o que el Espíritu no está en él, ¿es correcto eso? El punto es de que si no lo tiene y no lo confiesa, sí cuestionaría su salvación.
Si tú no amas a nadie, y no, o sea, sí, Juan nos dice, pero de Juan, o sea, no es posible. Si no tienes paz y no luchas con esto, entonces sí, me hace cuestionar, porque la santificación ocurre en cada creyente. Tú no puedes ser justificado, tú no puedes ser salvo, y luego el Espíritu Santo no te está transformando. ¿Sí? Entonces, todos estamos en un proceso en donde el Espíritu Santo está paulatinamente haciéndonos más y más a la imagen de Jesucristo, que sí es caracterizado perfectamente por amor, gozo y paz, paciencia, etc. No, de acuerdo, y es dirección, estilo de vida, ya lo dijo Josías, pero es la constante, ¿no? Es dirección, nuestra obediencia no es perfecta, como dijo Pablo. Nadie va a manifestar el fruto del Espíritu de manera perfecta aquí en este cuerpo de pecado. Bueno, tal vez una más, si tienes tiempo. Me llegó son dos preguntas. Dice, de acuerdo con la sociedad en la que vivimos y la agenda del LGBT, el nuevo abecedario, dice, ¿cómo debe responder la iglesia sobre todo esto? La segunda pregunta, ¿es pecado ser homofóbico? Te la dejo porque te comió una. Entonces, no, yo creo que sí tenemos que tener cuidado de no tachar a la homosexualidad como un grupo de pecadores, o sea, peor que nosotros, peor que cualquier otro, y como que ponerlos en otra categoría. No existen categorías de pecado. Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Sí, es una mentira que daña mucho a la gente, pero por eso debemos amarlos con el Evangelio. ¿Sí? A veces la gente piensa que el amor es aceptarlos como dicen que son. Esto no es amor. Tenemos que amar en la verdad, ¿no? Una de las características del amor, según 1 Corintios 13:7, es de que no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Entonces, si tengo un amigo o un familiar que practica la homosexualidad, la forma en que le amo es con la verdad. De que yo le busco, no es de que yo quiero alejarme de él, yo le invito a venir a mi casa para amarle, para servirle la mejor comida que puedo, para mostrar el amor de Cristo a él en mis acciones. Pero también le voy a decir la verdad acerca de su pecado, que no quiero que se pierda. Yo quiero que sea salvo. Así que voy a decir que está en pecado, pero que si se arrepiente, Dios le salva, Jesucristo le lava de todo su pecado. Entonces tenemos que evitar esos extremos de verlos como sucios, mantenerlos lejos. No, tenemos que amarlos. Pero no podemos simplemente aceptarlos, usar sus pronombres y mentir con ellos. No puedo hacer esto. Hubo un caso recién, a lo mejor escucharon, de un pastor de buena reputación en los Estados Unidos, que alguien le preguntó, oye, mi nieto es transgénero, homosexual, no me acuerdo, y me invitó a la boda, ¿debo ir o no a la boda? Y el pastor lamentablemente dijo, sí puedes ir, debes amarlo. La forma en que le vas a alcanzar para Cristo es yendo y cómprale un buen regalo, dijo. No es para ni reírnos, o sea, es triste, es muy triste ese tipo de pensar, porque no podemos celebrar el pecado. El amor no celebra el pecado. De hecho,
En Romanos 1, cuando está hablando precisamente de la homosexualidad, termina diciendo en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, entre las cuales la homosexualidad, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, o literalmente en griego dice, dan su aprobación con los que las practican. Yo no puedo dar mi aprobación, yo no puedo celebrar una unión que Dios abomina. Dice, entonces no podemos ir a ninguna boda de ningún creyente porque hay pecado ahí. Incorrecto, claro que voy a una boda entre dos incrédulos. Porque la unión el matrimonio es algo bueno que Dios ha creado. Queremos que se casen. Claro que no me quedo para el momento de borracho al final, salgo antes. Pero llego, muestro mi amor y yo puedo celebrar su unión, yo puedo celebrar ese matrimonio. Con una boda entre dos homosexuales, esa unión en sí, por definición, es algo que desagrada a Dios. Yo no puedo celebrar el pecado. Yo puedo decirlos antes, yo les llamo antes. ¿Sabes qué? ¿Cómo quisiera celebrar contigo, pero yo no puedo celebrar tu pecado? Yo puedo seguir mi relación con la persona, tratando de amarle, pero nunca debemos celebrar el pecado. El amor se goza de la justicia, no de la injusticia. Y nunca podemos aprobar el pecado de nadie. Entonces, es una lucha en nuestra sociedad, cada día más es más común. Y sí, mi consejo, y luego Luis tiene la última palabra, es evitar el extremo de verlos como sucios y tratar de evitarlos, pero tampoco abrazarlos en su pecado. Tenemos que amarlos corrigiendo su pecado. De acuerdo, es prácticamente otra vez para que no nos intimide, cómo evangelizarías, cómo mostrarías el amor del Señor a un ladrón, a un maldiciente, un adúltero, a un borracho. Es lo mismo, al final es lo mismo. No sé si eso respondió las dos. Creo que sí, ¿verdad? No, era mi pregunta. Bueno, no me acuerdo cuál era, pero esperamos que sí, Gerson. Bueno, gracias, Gerson.